Ya llegó nuestra corresponsal Alina Duarte, a quien saludo con mucho gusto. Alina, buenas noches, gracias por entrarle a la mesa de diálogo. Sé que te tendrás que retirar pronto, pues entras y sales porque esta es tu casa, mi querida Alina, ¿eh? No, hombre, muchísimas gracias, Vicente. Yo feliz de seguir hablando de la CELAC por horas y horas, pero bueno, aquí estaremos. Claro que sí, también saludo al colega periodista Oriol Mayó. Oriol, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, ya más bien. ¿Perdón? Buenas noches, ¿se me oye? Sí, te acabo de escuchar, sí. Vale, perfecto. Buenas noches. Todo bien. Buenas Muy noches. Bien. Camila Martínez, analista política, amiga también de la casa. Gracias por acompañarnos, Cam. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en donde se estén conectando. Buenas noches, Vicente. Pues muchísimas gracias por invitarme y un saludo a todos para hablar de este tema tan interesante. A ver, una cumbre de dictadores. Comunistas come niños, vinieron. Bueno, ¿qué más puedo decir de las cosas que leía en redes sociales de algunos opositores, sobre todo panistas, ultraconservadores, de derecha, diría Nicolás Maduro sobre Felipe Calderón? Mi querida Alina Duarte, hemos estado al pendiente de tu cobertura. Ya con unas horas de cabeza fría, ¿qué análisis haces? ¿Qué balance haces de la cumbre de la CELAC y lo que nos deja? Bien, en realidad hay que poner énfasis. Esto fue histórico por donde se lo vea. Vamos a comenzar diciendo que esto no ocurría en al menos 5 años. Esta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños no había podido reunir a jefes de Estado, primer ministros, a jefes de gobierno, ministros en realidad también que estuvieron ahí presentes, cancilleres. Esto no había ocurrido porque no había logrado ser consenso, pero también por el embate latinoamericano de la derecha, pues, que había desarticulado la CELAC a propósito, había generado otros espacios y ahora viene México con la presidencia pro tempore del organismo y decide nuevamente impulsar en el marco de la pandemia a este organismo. Un organismo que ha logrado articular en temas sobre todo de vacunas, adquisición, solidaridad, para eso fue reactivado. Y es algo que ya se destaca en sí mismo. Decían el resurgimiento de la CELAC, pero también un compañero periodista también, Ángel Guerra, decía, lograron revivir la CELAC que andaba ahí como zombie mientras la derecha se articulaba en espacios paralelos. Una vez que ya se conformó este espacio nuevamente de diálogo, lo que tenemos es un México protagonista, pero también líder de la región, que no solamente dio cuenta de ello en este espacio, sino que logra presidir, logra generar un consenso con la llamada Declaración de la Ciudad de México, que son 44 puntos, que lo mencionaba el canciller Marcelo Ebrard, tuvieron que definirse y tuvieron que estar en consenso los 32 países, la CELAC la conforman 33 países, pero Brasil, Bolsonaro decidió salirse de ella el año pasado, entonces eran 32 países que decidieron por unanimidad aprobar esta Declaración de la Ciudad de México y además aprobar también otra serie de proclamas en torno a Puerto Rico, en contra del bloqueo a Cuba. Es decir, no dieron paso para que la derecha, a pesar de que no estuviera de acuerdo con los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba especialmente, decidieron aprobar todo esto. Entonces yo creo que es un muy buen sabor de boca. La derecha estaba no solamente aquí, sino por ejemplo ahí en Perú, ¿no? Que vemos allá al profesor Pedro, también la derecha estaba muy enojada de que fuera su primer foro y que tuviera aplausos. Las derechas en todo el continente, especialmente aquí el PAN, Mariana Gómez del Campo, estaba que no podía con el coraje y se hablaba de dictadores. Y yo creo que sí vino un dictador del cual no se habló en los medios de comunicación, que es Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras que ha sometido a su pueblo a una represión brutal durante los últimos años y cuyo hermano está preso en Estados Unidos por narcotráfico y curiosamente vino a hablar de narcotráfico como queriendo lavarle la cara ahí al hermano y sabiendo mucho que hay muchas investigaciones en su contra en torno a ello, en cuestiones de narcotráfico. Entonces, sí, ahí había un dictador del cual no se habló, pero yo creo que el saldo, hoy lo dice el presidente Andrés Manuel y yo coincido plenamente, el saldo yo creo que es positivo, un balance pleno de la región que se logró articular, incluso a pesar de las diferencias, Vicente. A pesar de que el tema de desaparecer o transformar a la OEA no se incluyó en la agenda oficial, sí se abordó.
El presidente de Bolivia habló duro contra la OEA, el presidente de Cuba obviamente habló duro contra la OEA, pero creo que dista mucho lo que vimos, a pesar de las diferencias, en realidad, con algunos titulares, Oriol Mayó, que plantean un desastre y un ridículo de Andrés Manuel López Obrador, todo lo contrario, hasta un invitado sorpresa, el presidente de China en la cumbre de la CELAC. Sí, sin duda. Llevamos viviendo en mundos paralelos hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que actualmente, al menos, nuestro mundo está ubicado en la realidad, en el gobierno, cosa que antes pues, era un poco al revés. Entonces, ¿qué hay que decir? Que sí, fue algo, en muchos términos, bonito. Empezó el jueves, quizá fue muy importante el desfile cívico-militar, los dos discursos de Díaz-Canel y de Obrador, esa tan importante que se remarcó una, dos veces y tres y cuatro sobre la soberanía, la no injerencia, digamos, de ningún tipo de injerencia, porque tenemos una gran variedad de injerencias, desde la clásica militar golpista hasta la humanitaria, el derecho a proteger. Tenemos ya desde la vieja invasión de Libia un catálogo impresionante de tipos de injerencia que en Bolivia vimos aplicar de forma brutal en una mezcla del levantamiento y revolución de colores y, obviamente, el golpe militar como fue en Bolivia. Entonces, sin duda, invitar a Díaz-Canel el jueves fue algo que obviamente pues, produjo un escozor tremendo entre los poderes de toda la vida, porque yo esta mañana checaba, nomás por pura curiosidad o placer morboso, las columnas de opinión y bueno, fue impresionante casi el nivel discursivo, o fue un desastre. Esa era como la línea y no sirvió para nada, y las polémicas y la división, o fue un horror, o Ebrard le quitó protagonismo, pero todo el discurso de los medios mexicanos consistía en decir que esto fue o nada, o un horror, o la venezuelización que advirtieron ya en 2018. Dicho esto, y como, bueno, Alina ha hecho una gran cobertura y magistral, no hace falta ahí más que nos diga más, porque sí, a unos también, este fin de semana estuvimos como contentos porque, a ver, de una u otra forma, y hay que decirlo, y cuando yo quería señalar un tema importante, México ha tenido siempre en general, pese al desastre absoluto que fue Fox, que fue el nivel más bajo en la historia de México, una cierta política internacional, multilateral, una conciencia muy clara, digamos, de un papel intermedio, un papel desde la no proliferación nuclear en los 60, un papel de apoyo a Cuba, un papel contra las injerencias, contra los imperialismos brutales y directos de Estados Unidos, siendo a la vez la potencia con la cual México ha tenido que manejar una relación muy compleja para no ser, como decía Aguilar Sincer, el pato trasero permanente de Estados Unidos. Dicho esto, esa vuelta es importante, pero hay algo mucho más importante que a veces se nos olvida como remarcar. Ha habido gestos políticos importantes, aunque creo que Obrador ha recuperado, sobre todo en el caso de Evo Morales, un papel muy protagónico, digamos, y con Díaz-Canel también, pero lo más importante es que por primera vez existe algo que se nos olvida, un presidente que sí tiene un apoyo popular, en el sentido que la gente está muy vinculado a ese proyecto. También a su carácter, a su personalidad, pero a la idea de lo que representa. Cuando una voz autorizada, votada y seguida por la gente en un proceso político que la gente siente como propio, como emancipador, lo representa en un foro de esta forma, cuando uno siente realmente lo que significa, digamos, esa fusión, que digamos que algunos dirían populista, entre un gobierno y un pueblo. Porque finalmente las palabras, sí, recordemos que la política exterior en México exterior siempre fue, digamos, candil en la calle, oscuridad en la casa. Este fue un poco, digamos, la dinámica habitual. En los tiempos de Echeverría, quizá fue el mayor ejemplo. Una gran política internacional, internamente unas políticas terribles, digamos, como recordamos desde el halconazo a la guerra sucia. En cambio, en este caso hay una gran diferencia y es fundamental, y por eso esta vez, digamos, uno pudo celebrar, ya hablo chino, ya estoy como Xi Jinping, ya me siento un poco achinado, pero lo que estoy intentando decir es que esta vez, por primera vez, encontramos esa conexión real, cuando sientes que además tu presidente no solo cumple con un cierto ritual de Estado, que México siempre ha tenido que recuperarlo, es un honor. A todo mexicano le enorgullece la política internacional o exterior porque siempre ha intentado ser realmente clara, una política latinoamericanista, multilateral y realmente simbólica, con gestos que incluso en peores tiempos en la ONU tuvimos a Aguilar Sincer. Entonces, eso siempre ha estado ahí. Lo que no ha estado ahí
Y eso es fundamental, es esa conexión cuando sientes que este gobierno sí representa un estado de opinión ya a la gente y no está teniendo una doble cara en la escala exterior o internacional y en la interior. Y esa es la parte más emocionante de pues, cuando veíamos los discursos en el Zócalo este jueves. Faltaba la gente, esperemos que el próximo año ya estén. Y digamos también la concreción que fue en la CELAC y digamos el programa de un gobierno que con todas las complicaciones que existen, por primera vez sí representa un esfuerzo, una sensación de un vínculo con el pueblo, con la realidad de una transformación mínima, compleja, delicada a veces con 2 pasos adelante y 4 atrás, pero realmente esto es lo que supone, esta es la realidad de por qué fue tan emocionante. Porque, insisto, a gestos ha habido, y ha habido incluso con presidentes anteriores, incluso hasta Calderón en el 2010 tuvo que aceptar un cambio geoestratégico en aquel momento y hasta tirarle vivas a Hugo Chávez y a Bolívar. Si luego quieren, les leo lo que decía de Simón Bolívar, Felipe Calderón en 2010, para que vean. No, 2011, perdón. Esa es la clave muy importante de esa emoción real, de que en algunas cosas por primera vez, digamos, hay un discurso que se concreta con una realidad que también representa a la gente. Y eso es quizá la clave de que en mi caso y el de mucha gente nos sentimos muy implicados y muy emocionados, digamos, en este largo fin de semana. Así es. Y mi querida Camila, Jorge Ramos, por ejemplo, señalado por la revista Time como uno de los personajes más importantes de los medios y de la política hispana en Estados Unidos, el mexicano Jorge Ramos, quien vive en Florida, estuvo muy al pendiente de lo que ocurría en México. Dice, hay 2 dictadores de Venezuela y Cuba invitados a México por el presidente López Obrador, y luego retuiteó algo que publicó precisamente en su espacio, Al Punto, con Jorge Ramos. La participación de Maduro en la 6ª cumbre de la CELAC en la Ciudad de México fue rechazada por los gobiernos de Uruguay y Paraguay. Estados Unidos ofrece una recompensa de $15 millones por el gobernante de Venezuela. Y don Jorge Ramos no le avisó a la DEA o al FBI que Maduro estaba en Palacio Nacional en México. Se le fueron 15 millones. Nótese mi sarcasmo para que vean el sesgo y la hipocresía de los que manejan la información, ¿no? Terrible. Y justamente estas divisiones ideológicas, o sea, lo decía uno de los presidentes en la reunión, esto no se trata de que tengamos como un club de siendo las mismas personas con las mismas ideologías que tenemos exactamente pues los mismos caminos que queremos trazar, sino al contrario, ¿no? O sea, justo yo creo que lo que se trató esta reunión de CELAC fue de que hubiera estas posturas en contraste, ¿no? Que pudieran, a pesar como de las grandes diferencias que tienen, pues llegar a estos acuerdos, ¿no? Durante, como ya estaban diciendo, ¿no? O sea, durante muchos años, pues justamente no se habían podido llevar a cabo reuniones de la CELAC. Y bueno, yo creo que ahora uno de los logros es que, bueno, para empezar, a mí una cosa que me encantó de la reunión fue que muchos mandatarios de distintos países que asistieron estuvieron hablando de la gran humanidad que ha tenido el gobierno de México, por ejemplo, para el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, a ver, ver esa parte de la Unión Latinoamericana realmente de políticas internacionales de humanidad, ¿no? De unidad, ¿no? O sea, yo creo que eso fue una de las grandes partes de la CELAC, los acuerdos que se llevaron a cabo son de temas importantísimos, ¿no? O sea, el tema sí de todo el tema sanitario, ¿no? El tema, por ejemplo, del fondo para los desastres naturales, que además, pues son temas que nos están golpeando todos los días. Pues aquí en México, solamente la última semana hemos tenido 3 o 4 desastres naturales en todo el país, ¿no? Y creo que también un tema también súper importante es el posicionamiento que se va a tener frente al Fondo Monetario Internacional en estas épocas de pandemia, ¿no? Para la recuperación económica de los países. Entonces, o sea, me parece que por sí estos como acuerdos muy puntuales que se tuvieron ya son pues un gran logro de la CELAC, pero sobre todo pues esta discusión democrática que se tuvo entre los distintos mandatarios, ¿no? O sea, la CELAC surge como este grupo de países latinoamericanos para conformar comunidad sin Estados Unidos, ¿no? Que es lo que lo diferencia de otros organismos que están completamente cooptados por Estados Unidos, ¿no? Entonces, el que ahora se haya podido discutir de estos temas sin tener como la injerencia, que incluso muchos de los mandatarios hayan dicho, pues que ya tenemos que sustituir la OEA, me parece que es muy, muy positivo. También hubo quienes dijeron, el que yo esté aquí no implica que vaya a dejar de participar en la OEA, ¿no? Pero si se puede continuar
con estas reuniones de la CELAC, con estos puntos, darle seguimiento para esta unión económica, creo que se puede lograr pues varias de las cosas que apuntaron en los discursos. A mí me gustó muchísimo esta parte en la que dicen, bueno, se trata de unir primero a los pueblos y luego ya de unir a los gobiernos, ¿no? De generar este bloque económico latinoamericano para que a partir de eso, como ha sucedido en otras regiones del mundo, para que a partir de eso pues seamos mucho más responsables, mucho más solidarios, mucho más sensibles con lo que ocurre en otros países además del nuestro. Déjenme preguntar, ¿no resulta emocionante y muy interesante para el análisis cómo fue México? Por cierto, se siente orgulloso todavía Vicente Fox del come si te vas a Fidel Castro en una cumbre al México lindo y querido es la casa de todas y todos ustedes. Así despide el presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé si andes por ahí todavía, querida Alina Duarte. Sí, en realidad eso es muy importante y es fundamental y es una gran diferencia en todo sentido. Lo decíamos en algún momento, no solamente es la diferencia entre el come si te vas al pueblo cubano, ¿no? A través de Fidel Castro, pero también es una diferencia ahora llamar al fin del bloqueo cubano. Y de hecho, ese come si te vas tiene que ver mucho con que Fidel Castro, por motivos de seguridad, no avisó con antelación la llegada a México. Y es por eso que le dicen, oye, le dice, no es de caballeros avisar de último minuto, y Fidel explica a Vicente Fox que por motivos de seguridad no puede avisar con antelación. Bueno, aún así se armó todo esto, Vicente Fox prácticamente le dijo, pues eso, comes y te vas, literalmente le dijo eso, y ahora hay una situación totalmente distinta, aun cuando el presidente Nicolás Maduro decide llegar de último minuto, porque recordemos, también lo han intentado asesinar durante su mandato, decide mandar primero a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y después llega con horas de diferencia el presidente Nicolás Maduro por la noche, y vemos a la oposición bastante molesta porque hasta ellos lo dicen, evitaron que hicieran protestas, evitaron que muchos se pronunciaran o no, o consideraran que en realidad no creo que haya un pronunciamiento al respecto de algún país dentro de la CELAC que haya dicho, es que no me avisaron, entonces ya no voy a participar porque viene Nicolás Maduro. Creo que ese ni siquiera fue el caso, pero hay una diferencia abismal entre cómo reaccionó un Vicente Fox con la llegada de Fidel Castro de último minuto y un gobierno de México que el mismo canciller Marcelo Ebrard fue a recibir a Nicolás Maduro al aeropuerto. Entonces, ahí hay una situación inédita que por la vía de los hechos también hay que decirlo. Y yo sé que ha sido, y tú lo sabes, Vicente, qué tan complicado es hablar todavía de Cuba, de Venezuela, de estos países que han sido vilipendiados y que han sido motivo de una campaña, pero brutal mediáticamente hablando y también económicamente hablando, en el caso de Cuba por más de 60 años, en el caso de Venezuela sobre todo los últimos años, ya la salida de Barack Obama y que se recrudecen estas mal llamadas sanciones que son medidas coercitivas unilaterales económicas financieras que también hay que decirlo, eso fue un acuerdo de la CELAC el condenar este tipo de medidas coercitivas unilaterales. Entonces ahí vemos toda una rearticulación de cómo el gobierno mexicano por la vía de los hechos está formando parte e incluso generando un liderazgo dentro de la región con los llamados gobiernos progresistas, una Bolivia que habla de la OEA, que habla de cómo están no solamente en contra de los derechos humanos, sino también cómo orquestan golpes de Estado, un Perú que también se ha decidido sumar a la unión, Pedro Castillo cierra, ¿no?, con esta frase de unidos todo, desunidos nada, ¿no? También vimos a Ralph González, que no se ha logrado dimensionar, a mí me parece de los mejores discursos, el primer ministro de Trinidad y Tobago, que es uno de los, yo creo que estadistas del Caribe más importantes y que ha estado, él estuvo en la conformación de la OEA y nos dio cátedra ahí sobre todo, el de la CELAC, perdón, y nos dio cátedra de toda la política exterior regional que ha ocurrido durante los últimos 20 años, y vimos ahí a varias personas, incluso creo que también ahí faltó hablar más de Haití, ¿no? Es algo que a lo mejor me hubiese gustado más escuchar. Es una situación terrible, hay parte de los acuerdos también, hay una resolución, uno de los 44 puntos es la condena al asesinato del presidente Moise el Jovenel, que
que a pesar de los meses de disturbio en Haití, lo asesinaron y todavía sigue un caos en Haití desde hace muchos años. Pero yo creo que hay una reconfiguración y también hay que decirlo, Vicente, hay un proceso de radicalización de la política exterior mexicana, específicamente de un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que yo no me canso de citar y lo dije en el programa de ayer múltiples ocasiones. Hay un antes y un después en la política exterior de Andrés Manuel del 24 de julio, en el aniversario del natalicio de Simón Bolívar. Es uno de los discursos, yo creo que han marcado no solamente la política exterior mexicana hacia América Latina, sino regionalmente. Este discurso marca un antecedente. Es la primera vez que se pronuncia en contra del bloqueo, que habla de una zona económica también continental, de una nueva forma de relacionarse los pueblos de América Latina y el Caribe con Estados Unidos y Canadá. Y ahí es cuando menciona de lo de la OEA, ¿no? Que si bien no iba a ser un punto dentro de esta cumbre de la CELAC, lo cierto es que ya está ahí digiriéndose. Claramente hay posturas muy procoloniales, muy proimperialistas, como Uruguay y Paraguay, con la calle Pou, que en realidad en redes estamos diciendo más que la calle, subió un poco lacayo, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces vemos la reconfiguración y un México que sale avante, que sale protagónico, y vamos a ver, porque recuerden que en estos días comienza ya también la Asamblea General de las Naciones Unidas y seguramente vamos a ver nuevamente este tipo de discursos. Vamos a ver, esperemos el presidente Andrés Manuel quiera participar. Hasta ahora veía que creo que está confirmado. Vamos a ver si acuda a las Naciones Unidas y esperemos que se reitere nuevamente este liderazgo regional de México en general. Yo no sé si sea radicalización del discurso, Alina, pero sí una gran apertura a no estar supeditados a Estados Unidos. Como invitado especial China, ya hemos visto cómo se negocia con Rusia y Oriol, otra cosa importante para la política nacional, para la política doméstica en México. Yo no sé si con intención o sin intención, pero Nicolás Maduro da herramientas para que no bombardeen a Andrés Manuel López Obrador o para que los ataques se caigan a pedazos. ¿Cómo es posible que López Obrador invite a dictadores? ¿Qué dijo Nicolás Maduro? Calderón, Felipe, ¿no? El de derecha, muy de derecha, nos convocó cuando yo era canciller. ¿Y quién vino? Pues Chávez, el mismísimo Hugo Chávez. Así que creo que a los Gómez del Campo, a la Zavala, a los Calderón, a los Fox, a todos estos, los mismos de siempre de la oposición, pues no tienen con qué, cuando el propio Felipe Calderón en su momento invitó a Hugo Chávez a una cumbre, ¿no? No, hombre, mira, te voy a leer el bonito fragmento del discurso de Felipe Calderón en 2011, en la primera cumbre de la CELAC en Caracas, diciendo, y leo textualmente, hoy, no voy a leer con su tono de voz, creo que tampoco se me entiende a mí, pero voy a intentarlo. Hoy, 2 siglos después, el ideal de Bolívar sigue vigente y no es común. La integración y la unidad política y económica de nuestra región. Está defendiendo esto. A ver, ¿y qué significa? A ver, Calderón no tuvo ninguna política internacional, fue un desastre. Su única actuación destacable, no hay que tampoco negarlo, fue digamos, no salvar a Mel Zelaya, pero al menos darle casa a México, digamos. Es decir, cuando obligaron al exilio al presidente de Honduras, sí fue acogido en México, digamos, por el gobierno. Pero se le ocurrió, por ejemplo, la gran tontería de invitar al Dalai Lama a México. No sé si se acuerdan de esas genialidades de Calderón, digamos, de hacer enojar a China. Lo que sucedió en aquel momento es que en una parte de las élites que obviamente habían dado golpe de Estado en 2006, había la conciencia que la política exterior de entrega unilateral a Estados Unidos básicamente no servía para nada. Si a Estados Unidos tú le ofreces, como le ofreció Fox, a cambio de la famosa, ¿se acuerdan de la enchilada completa, no? A cambio nos vas a legalizar a 30 millones de migrantes, finalmente entregarse no sirve para nada, no te da, digamos, pues muchas gracias, pero te van a seguir tratando, digamos, pues como un patio trasero y te van a entregar helicópteros de Vietnam viejos, como pasó con el Plan Mérida o la Iniciativa Mérida, digamos, nada de nada, digamos. Entonces, realmente hay un momento que se pensó, pero el gran problema de Calderón es que no hay ninguna idea, nunca hubo realmente una idea, porque además les gana su pasión política, que es extremadamente conservadora, hispanista y pro Estados Unidos. Pueden
en aquel momento aprovechar la ola que había en aquel momento importantísima en Brasil, con Lula, con Néstor Kirchner, ese momento histórico que fue impresionante y que a todos nos cambió un poco como la vida, aunque después vino el descenso, así es un poco el continente, un día gana, es un mundial donde casi siempre llegamos a la final, pero nunca sabemos en 4 años si ganamos o perdemos. Pero en todo caso, Calderón no sirvió para nada porque obviamente ni tenía la legitimidad interna, ni su plataforma ni sus ideas tenían nada que ver, tenía que ver con un solo elemento. México obviamente perdió la importancia de México en Centroamérica y el Caribe fue fundamental por muchos años. Toda Centroamérica, casi todas las élites de Centroamérica viven en Ciudad de México, tienen una relación muy importante y muy especial. Y esa relación se fue perdiendo y destruyendo a cambio de nada. Entonces, realmente está la clave. Lo que ha hecho Obrador, por un lado, es retomar claves históricas de esa política, clarísimas y evidentes, pero también, por una vez, convertirlas en hechos también, en políticas de solidaridad, lo que estamos comentando del tema de las vacunas, y también integrar a esa idea de la región, pero ahí hay un tema fundamental, complejo y delicado, y que me gustaría mencionar ya para no irme muy lejos. Estamos en el contexto de la nueva Guerra Fría contra China. Estados Unidos empezó con Donald Trump, va a seguir con Biden, y esto va a ser una guerra comercial en la cual América, su continente, tiene mucho que ganar y mucho que perder, porque el único país como México, que sí depende de las exportaciones a Estados Unidos, es México, pero toda América del Sur exporta a China, básicamente. Entonces, es un proceso muy interesante porque Estados Unidos, cuando está en sus guerras, tienen problemas. Si sigue tratando con el habitual desprecio criminal y asusando sus derechas criollas y oligárquicas contra gobiernos, digamos, de progreso, lo que consigue normalmente es que no haya ningún espíritu de colaboración realmente. En cambio, cuando tiene un contexto en que necesita aliados, puede cambiar solamente en el caso que realmente los gobiernos tengan apoyo, tengan programa y tengan realmente una defensa de la soberanía. Ese es el elemento central de por qué hablaba Obrador de esa unidad de todo el continente. Por cierto, simultáneamente una especie de comunidad económica, una palabra que odio porque la Comunidad Económica Europea fue el peor proyecto para la historia de los pueblos de Europa. Ha sido un proyecto, digamos, que convirtió a los países de toda Europa en subordinados del emporio alemán y de sus políticas en Bruselas y, digamos, como delegados sin soberanía, donde han aplicado políticas de choque permanentes contra la población. Nunca me ha parecido, y es siempre ha sido una paradoja que me molesta bastante, como cuando hablan de los pactos de la Moncloa o de la Unión Europea. No hay nada bueno en Europa en estos momentos, ni lo hubo en los 50. Fue un paraguas anticomunista que no sirvió para nada más que para quitar soberanía a la gente y a los pueblos. Y se ha seguido aplicando y por eso no hay constitución europea ni hay nada que sirva a nadie, solamente a la tecnocracia que defiende el capital en Europa y a los alemanes. Como que dicho esto, insisto, es un momento clave histórico y el discurso también sorpresa, porque yo no sé si Alina que me diga si estaba ya previsto el discurso o no estaba como previsto, pero fue importante porque ¿qué está diciendo? Hay una posibilidad, pero también América, el continente, tiene posibilidades al margen de Estados Unidos. Se pueden reconfigurar áreas económicas, políticas y culturales, y México, porque tiene un papel tan destacado, porque por otro lado México tiene problema, que me dijo una vez y acabo aquí, y que me impresionó. En 2006, cuando entrevisté para el libro del Cártel Español al presidente de la Cámara de Comercio Española en Argentina, Antoni Donadeu, cuando hablábamos de México, él me decía que México no es América Latina, no lo es. Yo que sí, el que no, parecía una conversación de Plaza Sésamo. Y digo, bueno, al final, ¿por qué no es América Latina? Dijo, porque hay un tratado de libre comercio y México no puede expropiar empresas. O sea, sí es cierto que hay una trama legal que no tiene ningún otro país, digamos, en todo el continente. Esa trama limitó por mucho tiempo y sigue limitando parte de la acción, pero al recuperar la acción política, al recuperar, digamos, ese espacio, digamos, subcontinental, eso permite también que México tenga más armas también para defender su intermediación, su política de plataforma de intermediación real y consistente, siempre que se defiende la soberanía del resto de países. De esta forma, sí es viable, pero muy complejo también, porque México solo tampoco puede. Entonces, es un escenario ahora nuevo realmente, no solo porque nos reunamos, sino porque el contexto mundial es muy distinto también, muy complejo y también muy peligroso. Entonces, en esa coyuntura tan especial, creo que todo esto sí es muy importante y puede realmente, mientras dure. El gran problema que tenemos es que pasa en un país de sexenios, donde cuando acaba un sexenio nunca sabes qué pasará al siguiente y la continuidad de la política se puede perder por mucho tiempo. Pero ahí están las claves y seguirlas con entusiasmo. Y ahí es donde yo le quiero como preguntar a Alina si el discurso de Xi Jinping estaba como previsto o fue sorpresa. Alina, ¿andas por ahí?
Sí, sí, en realidad, bueno, esto se anunció ese mismo día, yo no tenía conocimiento, no sé si en la agenda previa ya se había anunciado, incluso también algo que hoy ha generado, ¿no? También como este discurso de lo de Nicolás Maduro, es que no se confirmaron los jefes de Estado que iban a estar en la cumbre. Entonces, yo tengo entendido que también esto no estaba previsto, ¿no? Como parte del encuentro, y que también habría que hacer alguna crítica, ¿no? Porque también si esto se entiende como vamos a cambiar de dependencia económica de Estados Unidos hacia China, poco nos puede ayudar, poco puede abonar al debate, y creo que yo rescataría ahí a Alicia Bárcena dentro de sus comentarios, decía, hay que apostarle en realidad al comercio dentro de la región, mientras la Unión Europea comercia dentro de sus miembros cerca del 60%, en América Latina y el Caribe apenas es del 16%. Entonces, bueno, eso no, habría que pensar la integración regional desde otra forma, y yo creo que lo de China, pensarlo ahí como, bueno, ya no te, que es un mensaje muy fuerte a Estados Unidos, de mira, está aquí China, incluso el gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso también habla de hacer un mundo multipolar, ¿no? Que es como de verdad lo dijo Guillermo Lasso. Entonces yo no estoy tan segura que haya sido parte como de los acuerdos propios de la CELAC. Voy a investigar, te prometo, Oriol Mayor, y mañana aquí yo lo voy a decir en Sin Censura, si fue o no sorpresa como parte de la agenda este discurso de Xi Jinping. Y precisamente en este sentido me llama la atención las declaraciones que hace el coordinador de Morena en el Senado, el senador Ricardo Monreal, quien dice: México no debe tener desencuentros con Estados Unidos, esto tras la visita de Maduro y Díaz-Canel a México. El coordinador de Morena en el Senado dijo que todo esto será analizado con el canciller Marcelo Ebrard cuando comparezca ante el Pleno. Pues yo no sé qué vio Ricardo Monreal que pueda ser considerado como desencuentro con Estados Unidos, y dice que menos hay que alejarse de ese país en estos momentos de dificultad económica. A veces las declaraciones de Ricardo Monreal me dejan rascándome la cabeza, Camila Martínez. Yo no veo desencuentros, al contrario, veo un discurso valiente del presidente Andrés Manuel López Obrador, y yo no veo ningún ataque, desencuentro, distanciamiento, alejamiento. Al contrario, dice que hay que fomentar la relación del sur con Estados Unidos y Canadá. Dame tu opinión. Sí, no, por supuesto yo tampoco la veo, ¿no? A mí me parece que criticar pues esta política intervencionista que ha tenido Estados Unidos, donde justamente pues ha hecho hasta bloqueos en contra de ciertos países cuando no están teniendo sus políticas según le convenga mejor a este gigante económico que tenemos de vecino al norte, ¿no? Entonces, me parece que criticarlo no es confrontarse con ellos, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, yo creo que también México durante muchísimo tiempo tuvo políticas que eran, híjole, súper cabizbajos. Decían ahorita, no, es que, por ejemplo, cuando estábamos con Felipe Calderón no tenía una política exterior. Pues realmente la política exterior de Calderón se basó en aceptarle absolutamente todo a Estados Unidos, ¿no? Permitir incluso que metieran armas a nuestro país en medio de la guerra contra el narcotráfico. O sea, fue una violencia y una pisotada brutal que creo que es justamente lo que ahora se está buscando cambiar, ¿no? O sea, desde el principio la política de López Obrador ha sido, bueno, está bien, o sea, como tenemos buena relación con Estados Unidos, en ningún momento creo que la haya desafiado, la haya roto, pero también hay que mirar a ver a otros lugares, ¿no? Empezando por América Latina, siguiendo también con China, y lo que yo creo que nos surge, ¿no? Es sobre todo este debate democrático que se empezó a tener en medio de la CELAC, ¿no? Esta discusión que tuvieron entre Nicolás Maduro, Díaz-Canel y el presidente Lacalle fue súper interesante, ¿no? Cuando le dicen, bueno, es que no podemos dejar, le dice Lacalle, no podemos dejar pasar lo que está sucediendo en Venezuela y lo que está sucediendo en Cuba, ¿no? Y lo que le responden es, bueno, a ver, si nosotros somos dictadores, nosotros hemos llamado a elecciones, y además, pues las personas que han estado como de adversarios de nosotros electoralmente, incluso lo han reconocido, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Uno de los desafíos que hicieron fue, debería de haber un debate para que discutamos, presentemos pruebas y realmente nos metamos en la discusión de qué es la democracia y hacia dónde estamos yendo como democracia, ¿no? O sea, yo creo que habría que hablar, por ejemplo, de estas acusaciones que se hacen de represión, pero también, por supuesto, de lo que le dijo Díaz-Canel a Lacalle, ¿no? A ver,
en tu país están saliendo a las calles porque has vendido los intereses de todo el pueblo a las transnacionales. Entonces, o sea, realmente cuando tengamos este balance, cuando realmente se discuta si el que distintos países y junto con la OEA hayan aceptado el golpe de Estado en Bolivia, cuando tengamos la discusión de si eso es democracia o no, entonces podremos también empezar a tomar decisiones, pues como grupo latinoamericano, como comunidad latinoamericana, pues mucho más organizadas, ¿no? O sea, yo creo que durante mucho tiempo, y son los comentarios que hacía el periodista Jorge, pero son los comentarios también que hacía Monreal, ¿no? Al final son comentarios que yo creo que carecen de discusión, ¿no? O sea, que son el discurso norteamericano, el discurso gringo, que es muy por encima, que realmente a la gente le da miedo meterse en esos debates, en esas discusiones, pero creo que sí habría que profundizar, ¿no? Para después de tener estos debates internacionales, realmente poder decir si se está rompiendo o no la relación con Estados Unidos y si lo que está sucediendo en Cuba y lo que está sucediendo en Venezuela realmente son dictaduras o más bien existen otras dictaduras que durante mucho tiempo no se han señalado. Propongo que para cerrar un par de minutos, 1 o 2 minutos, una reflexión. Alina Duarte, Oriol Mayó, Camila Martínez. Alina. Mira, yo, Vicente, en realidad, justamente yo creo que cuando es tan novedoso esto de una confrontación así sea meramente discursiva, ¿no? Lo mínimo que se pueda tocar Estados Unidos, y creo que la gente entienda a la OEA como parte de Estados Unidos y por eso se habla de confrontación. Pero yo voy a citar, mira, con eso quiero cerrar, este discurso de verdad que creo que deberíamos estarlo leyendo a cada rato, ¿no? Porque eso dice mucho de lo que está pensando el presidente Andrés Manuel con respecto a América Latina y la relación con Estados Unidos. Este discurso en el aniversario de Simón Bolívar, y es esto, ¿no? Es esta discusión, dice, obviamente no es poca cosa tener de vecino a una nación como Estados Unidos. Nuestra cercanía nos obliga a buscar acuerdos y sería un grave error ponernos con Sansón a las patadas, pero al mismo tiempo tenemos poderosas razones para hacer valer nuestra soberanía y demostrar con argumentos sin balandronadas que no somos un protectorado, una colonia o su patio trasero. Además, con el paso del tiempo, poco a poco se ha ido aceptando una circunstancia favorable a nuestro país, que es el crecimiento desmesurado de China. Ha fortalecido en Estados Unidos la opinión de que debemos ser vistos como aliados y no como vecinos distantes. Y claramente hoy, cuando se da a conocer esta carta que le envió al presidente Joe Biden, yo creo que da muchos indicios, pero que no nos dé miedo justamente la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, que no se vea como una confrontación, sino como un derecho de todos los pueblos, todas las naciones del mundo a ser soberanos, a ser libres, ¿no? Y eso a veces, de verdad, es curioso que incluso se sienta, ¿no? Como ese miedo dentro de estas declaraciones de Ricardo Monreal. La verdad es, no sé, es sorprendente cuánto puede llegar a pesar el ejercicio pleno de la soberanía de nuestros pueblos. Entonces, ahí lo ha dicho el mismo presidente, no es ponerse con Sansón a las patadas, pero es ejercer, ¿no? Esa soberanía, es unos nuevos lazos y una nueva forma de relacionarnos, y qué mejor que mirando al sur. Oriol Mayó, tu reflexión para cerrar. No leemos mucho de Monreal porque pues, este hombre ya quiere ser candidato presidencial con cualquier partido que defienda su actitud liberal. Está jugando al típico juego, soy el ala derecha, el ala decente, el ala conservadora, y bueno, pues este es su juego y durará hasta que descubra que no va a ser, que será candidato de su partidito, no de Morena. Dicho esto, hay cosas importantes a destacar. Con Biden, con Estados Unidos vienen tiempos de conflicto, tiene que haberlos porque además hay mucho en juego y mucho que discutir. En ningún momento la confrontación es mala. En política internacional, el poder suave también se puede ejercer a través de asumir que hay ciertas áreas de conflicto y que incluyen negociación. Estados Unidos bloquea a México, puede hacerlo, pero pues sus cadenas de distribución y producción vienen de México. Ni siquiera en ese sentido es viable como hacía Nixon en los viejos tiempos. Sí se puede cerrar como la frontera, pero al final del día, por ejemplo, temas como la migración tendrán que ser discutidos en serio. Es un problema cada vez una bomba de relojería para Estados Unidos, lo es para México en su función subsidiaria que no debe seguir. Entonces, si se habla de un plan, digamos, de reconstrucción económica de Centroamérica, pues tendrá que negociarse de verdad y no con las excusas habituales y con dinero que nunca llega. Son momentos fundamentales y sí, como bien menciona Alina, la cuestión de China es fundamental. Si quieren reconstruir sus cadenas de producción, su entorno económico, puede ser de una forma no xenófoba, porque México nunca le va a entrar
a las ondas de agresión y de Guerra Fría. No le entró en los 60, menos ahora le va a entrar, pero sí es un contexto único y por tanto no tengamos miedo. De ninguna forma, creo que lo que hizo Obrador en este septiembre, digamos, de dignidad, es recordar, digamos, esa vieja política mexicana internacional que ha sido blasón por muchos años en todo el mundo y de esta forma permite que realmente una vez te quitas el lastre de esa subordinación mental y colonial, permite realmente negociar de otra forma, en un contexto donde tienes aliados, tienes adversarios y tienes en todas partes, donde hay un continente que por primera vez puede responder también a tu lado. Eso es fundamental y eso explica, digamos, la importancia de un discurso que se transforma también en hechos y en acción política para los próximos 3 años. Muy bien. Camila Martínez, ¿con qué cerramos? Sí, yo también recupero la carta que le mandó López Obrador a Biden, ¿no? O sea, creo que es una carta realmente propositiva, ¿no? Donde le dice, a ver, tenemos estos distintos proyectos que han funcionado bien en nuestro país, como Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo Futuro, que podrían funcionar también en Centroamérica, sobre todo, ¿no? Pensando que a Estados Unidos, pues le conviene, ¿no? Que haya una atención muy puntual para que las personas de Centroamérica tengan empleos, para que mejoren económicamente y se puedan quedar en sus países. Entonces, o sea, realmente creo que sí hay una cooperación ahí, pero siempre el presidente, yo creo que siendo muy responsable, ¿no? O sea, en el momento que da este discurso de apertura en la CELAC, vemos que él lo dice claramente sin pelos en la lengua. A ver, aquí hay 2 personas con nombre y apellido, ¿no? Que se llaman Joe Biden y Kamala Harris, que deberían de estar muy interesados en las cosas que estamos discutiendo acá y en los acuerdos que llevamos acá como región, ¿no? Me parece que el gran logro de la CELAC es este reencuentro después de tantos años que no se habían tenido, ¿no? Los logros puntuales en materia de salud, de desastres naturales, de rescate económico frente a las épocas de pandemia que al final supusieron, pues, problemas económicos en todo el país y finalmente la discusión democrática, que yo creo que es la agenda más importante que se tuvo en CELAC ahora, ¿no? ¿Qué es democracia? ¿Qué no es democracia? ¿No? ¿Vamos a seguir trabajando con la OEA o no? Creo que fue un primer paso. Hacia adelante vamos a tener que seguir viendo cómo se desarrollan estas cosas, ¿no? Ya sea responsabilidad también de las siguientes personas que pues les toquen, ¿no? Ser anfitriones de estas siguientes reuniones, pero pues seguir impulsando para que haya estas 2 formas de concebir el futuro de América y a partir de eso la región pueda decidir libremente hacia qué lado se quiere ir. Querida Camila Martínez, ¿en dónde te encuentra la gente que nos está viendo amablemente en Sin Censura? Pues sobre todo estoy en Twitter, me pueden encontrar en @cammwtz, @cammwtz, en Facebook estoy como Cam Martínez, sí, como Cam Martínez, y bueno, pues también estoy ahí en Instagram, aunque la verdad es que lo que más uso es Twitter, entonces pues ahí me pueden contactar. Gracias, Vicente, por el Querida espacio. Camila, muchas gracias por estar en esta mesa de diálogo. Querido Oriol Mayo, ¿en dónde te encuentran a ti? ¿En dónde te leen? ¿En dónde te apoyan? Yo no uso mucho nada porque ando con un libro de energía y Iberdrola y no tengo tiempo, pero a veces cuando publico ahí @oriolmayo con 2 L's y ahí en Twitter. De publico, miro, pero más bien me dedico a ver el combate casi siempre. Y la jornada de Oriente, ¿no? También, sí. Tiempos de furia. Un abrazo, querido Oriol, gracias por acompañarnos. Igualmente. Alina Duarte, a ti que no se le olvide a la gente sintonizarte todos los domingos a la 1 de la tarde en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. ¿Y en dónde más te siguen? ¿Dónde más te apoyan? Claro que sí, Vicente, todos los domingos nos vemos aquí en Sin Censura en todas las plataformas. Vayan, suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan los contenidos y denle a la campanita para que les lleguen nuestras transmisiones. Y también me encuentran en Twitter como @Alina Duarte-, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista. Ahí estamos al pendiente de estas y varias noticias. Te mando un abrazo, Vicente. Saludos a Camila, a Oriol, a todo el auditorio y público y el equipo, claro está, de Sin Censura. Muchas gracias, querida Alina Duarte, Oriol Mayo, Camila Martínez, hablando en este espacio Libres como el Viento.